Ya lo van a estar viendo en pantalla a nuestro primer invitado también, Augusto Enrique. Buenas noches, Augusto, gracias por estar acá. Buenas noches, Alejandro, y a todo tu equipo, muchas gracias. Que él está teniendo un problema grave en lo que es la localidad de San Miguel, perteneciente al juzgado de instrucciones de Santa Rosa. ¿Es así, Augusto? Buenas noches. Buenas noches. A la Fiscalía más precisamente, de Santa Rosa. Seguramente también tiene intervención, no sé, posterior, no sé cómo será, pero básicamente a la Fiscalía de Santa Rosa. ¿Quién está a cargo? ¿El fiscal? Lescano. Lescano. Sí. ¿Se acuerdan de Lescano ustedes, compañeros? Recuerdo haber oído resonar ese nombre en varias por favor, no se me pise. cuestiones anteriores. El de caso del nenito que la mamá vive en Buenos Aires y que fue Darío y que se ahogó en la pileta cuando estaba con el papá. Sí, caso, sí. Bueno, Klaus. Claro, el caso de Matías Sosa, el hijo de Andrea Klaus. Bueno, hablábamos del fiscal Lescano, ¿no? Vamos a seguir hablando con Augusto Enrique porque el fiscal Lescano interviene en la causa que está llevando a cabo Augusto porque es por el robo de tu propiedad, ¿no? ¿Es así? Sí, sí. Si me permitís hacer un paréntesis. Sí, dígalo, Augusto. Creo que se unen los dos temas. Sí. Y que justamente cuestiones como la que vos estuviste hablando antes, digamos, del señor, que eso, yo pienso que, déjame expresar mi solidaridad con este señor Carlos Ramos, creo que el hombre, y con su familia, porque yo pienso que justamente este tipo de hechos son consecuencia del accionar de funcionarios como el fiscal Lescano, que después provocan el hastío de la gente y termina en estas cosas. Exactamente. Coincido totalmente con vos porque hay fiscales que no saben usar el nuevo Código Procesal Penal. Lo usan, no lo saben usar con los delincuentes, pero sí lo saben usar con las personas que se llegan a defender. Obviamente estamos hablando, tenemos que ser coherentes, me voy a poner serio, no me voy a reír, de lo que fue mientras vos vivís acá, porque sabemos que vos vivís acá en Corrientes Capital, estás a cargo de tu mamá, sí. Que es una de las que quedó heredera, ¿no? Junto con vos de la propiedad que tiene en San Miguel. Sí, o sea, después que falleció tu papá. Que quedaron todos, digamos, pero el tema es que quedaron todos, pero el tema es que por problemas que ya empezaron antes que muera mi papá, digamos, antes que muera mi papá, que básicamente el origen que mi mamá les tenía prohibida, de que el momento que mi papá murió, les tenía prohibida la entrada a mi casa. ¿Quién le tenía prohibida? Mi mamá. ¿A quiénes? A mis hermanas. A sus hermanas. A mi hermana, a su marido, a todo lo que... ¿Cuántos hermanos tiene usted? 2 hermanas mujeres. Ajá. Vamos a hacer un parate ahí para que entienda la audiencia. Sí. Carlos, a quien denunció, son a sus propias 2 hermanas quienes estaban desmantelando, desvalijando la propiedad que ellos tienen en San Miguel, que había una señora que estaba a cargo de cuidar, pero vino, escuchen esto, vinieron a San Miguel desde Córdoba, una de las hermanas con el marido, desde Buenos Aires, otra de las hermanas de Augusto Enrique con su marido. ¿Qué estaban haciendo? Llevando todas las cosas que había y la pertenencia que eran de ustedes. Sí. O sea, eran, ponele, de todos, pongámosle, pero la forma de dirimir el reparto no es a través de un robo, sino tenían que hacer un juicio sucesorio y esa era la forma. Y por otro lado, más allá de que sean herederos, hay una cuestión ahí que aclarar, que de momento y hasta que llegue, hasta que se haga y se divida todo, la posesión de los bienes y de las propiedades la tenemos nosotros, mi mamá, y yo ya estaba, primero esa orden fue dada por mi mamá, pero para el momento que se cometió el hecho, ya hacía mucho tiempo, además, yo ya había sido nombrado curador judicial de mi mamá. Y o sea, yo mantuve esa orden que había dado mi mamá, que no se le deje entrar, de ninguna manera, ni por las buenas, ni nada, y menos como lo hicieron, que fue cometiendo un robo y rompiendo, barreteando puertas, rompiendo cerraduras y demás, digamos.
Augusto, te hago una pregunta. Esa imagen que sale ahí de la tapa de la revista Noticias Sí. de la semana, ¿es así? No, esa es una imagen que la editamos. Ah, fue editada, Sí. muy bien. No, porque por ahí sabemos que la revista Noticias toma información de todos lados. Para darle difusión, digamos. Pero lo que tenemos que decir que nunca imputó a las personas que obviamente se llevaron todas las cosas. No. Con todas las pruebas que hay. Claro, básicamente ahora como te dije, después cualquier cosa volvemos para atrás la historia y dónde se originó todo esto, pero el problema ahora actualmente es que ese hecho, que fue ese robo, fue denunciado en el momento que ocurrió, que ya fue en fines de septiembre, octubre del año pasado. Por eso ya pasaron más de 6 meses. Más de 6 meses. Fue denunciado tanto por la señora que estaba a cargo de nuestra casa y la hija, y después también por mí. Y además de eso, en el momento del hecho, yo le aporté todas las pruebas. Hay pruebas de sobra, digamos, que para que ya en el momento del hecho, a las pocas semanas ya tendría que haber imputado, porque ya estaban todas las pruebas, digamos. Por otro lado, además de eso, yo tuve la suerte que por ahí en general no van a tener nunca las víctimas de la mayoría de los robos, es que además recuperamos varias de las cosas robadas, no todas, pero varias. O sea, con lo que el círculo está prácticamente cerrado. O sea, el hecho, el robo está prácticamente probado, y también la autoría por las distintas pruebas que hay. Por otra parte, fíjate que el mismo fiscal calificó el hecho, caratuló de supuesto robo calificado. Y con respecto a eso, yo quisiera hacer una aclaración que también ya le solicité a la fiscalía este pedido. Sí. Que el robo se empezó a cometer un sábado cerca del mediodía. Sí. Yo recién pude viajar el lunes porque tuve que conseguir una persona que se quede a cargo de tu madre, mi mamá. ¿No? Entonces fui el lunes recién, y cuando yo pude ingresar a la casa, estando adentro de mi casa, volvieron a ingresar uno de los maridos de mi hermana, estando yo dentro de la casa, volvió a ingresar, y cuando me vio salió corriendo. O sea que si yo no, a mí me mandó un mensaje un amigo y me decía: por favor vení, porque te están saqueando tu casa, no te van a dejar nada. Y yo le decía: el tema es que yo tengo que conseguir primero una persona para que se quede a cargo de mi mamá. Te pregunto, Augusto, hacemos ahí un parate. ¿Qué te llevaron de la casa, de la propiedad? Y todo eso está en la denuncia. Sí, pero te digo, ¿que eran todos los muebles, todas las cosas que ustedes tenían o qué? Eran muchas cosas. Mi papá, que era apicultor, me llevaron cosas relacionadas con eso, como máquinas, tanques, tambores, algunas de las cuales que están en las pruebas que le pasé, fotos y videos, que se ven. 2 de esas cosas grandes, como 2 tambores grandes, de color plateado, y no recuperé. Y después también, entre esas cosas relacionadas, algunas cosas eran relacionadas con eso. Sí. Después 6 tambores, por ejemplo, donde se acopia miel de color marrón, que son parecidos a los tambores de aceite grandes. Sí. Que por lo menos 3 de esos estaban llenos de miel. Me devolvieron los 6, pero ya me devolvieron vacíos. Y después había otras cosas así que eran de la casa, que no tenían nada que ver con apicultura ni nada, que eran, qué sé yo, garrafa, una sierra caladora, una máquina de hacer carne molida, así, otras cosas que no tenían nada. ¿Llegaste a recuperar algo aparte de los tanques? ¿O nada todavía? Llegué a recuperar otras cosas y otras cosas no recuperé, por eso. las cosas que recuperé se ven en una foto que hay, porque la noticia salió en los medios, en Época, Litoral, todo. Hay una foto que se ve, la foto en la comisaría, de los elementos, cosas. Y además de eso, me hicieron firmar un acta en la policía, donde
obviamente, pues si no, viste, después va a quedar en el que dice la policía que ellos me mostraron, me leyeron y ahí yo le firmé de lo que realmente se recupera. O sea, está en un acta lo que se recupera. Lo que no está en el acta no se recupera. Augusto, pero para ir obviamente redondeando, el tema del fiscal Lescano, que todavía no imputó a nadie la causa en el tema de los robos. No, estamos hablando de tus 2 hermanas y tus 2 cuñados. Sí, sí. Y también mi sobrino, o sea, también un sobrino también involucrado. Sí, el hijo de mi hermana de Córdoba, que la señora que nos cuida la casa afirma haberle visto en el lugar del hecho, en el primer conocimiento del hecho, digamos. Augusto, una pregunta. ¿Qué relación tiene usted con sus hermanas? No, de que desde el momento que, como te digo, desde el momento que fueron y en venganza porque yo no le quise firmar un acuerdo antes que muera o sea, ya lo quisieron hacer antes que muera mi papá. No le quise firmar un acuerdo donde pretendían dividir todos los bienes dejándole afuera a mi mamá. Y que yo, por no querer firmarle eso, comenzaron una venganza primero contra mí y después contra mi mamá. Hicieron 2 denuncias falsas contra mí, una por abandono de persona de mi mamá supuestamente, y después otra por amenazas esa fue la que cayó ya en aquella oportunidad ya en la fiscalía. ¿Eso hace 2 años? Eso ya prácticamente ya hace que empezó todo esto ya hace casi como 2 años. Eso de personas, digamos, que intentaron verme en la cárcel y dejarme en la calle, y después, no contento con eso, fueron a hacerle un juicio de restricción de capacidad a mi mamá. Entonces, desde ese momento yo no tengo más ningún tipo de relación. Por dos cuestiones que te quería aclarar antes que me olvide. Una, que si bien, además que no realizó todavía nunca la imputación, y si bien caratuló como supuesto robo calificado, por este tema de la duración del robo, de los días, que yo le solicité que además de calificado, también agregue que fue continuado. Porque fue continuado a lo largo de todo el fin de semana, de varios días, y solo cesó porque yo me fui y volvieron a entrar incluso estando yo. Y por otro lado, que también se agregue que existió usurpación, porque de la posesión de eso lo teníamos mi mamá y yo. Sí. Entonces también fue turbada la posesión ahí. Por otro lado, esto también se ve en cosas como que hay testigos y cosas que dicen que se quedaron a dormir. O sea que no solo es como que no solo robaban, sino que estuvieron se alojaron ahí ocupando la propiedad. Y por otro lado, cuando la policía constató, digamos, el barreteo de las puertas, la rotura de un portón del garage, el muro donde saltaban y pusieron algo para apoyarse al entrar y al salir, también una puerta de atrás que fue todo sellada con barritas de metal y con tornillos, o sea, como apropiándose valga la redundancia, de la propiedad, digamos. O sea, por eso que yo te digo que también, además de robo, ese calificado... Ellos hicieron eso en esos 2 días que estuvieron, 3 días. Prácticamente 3. Empezó el sábado cerca del mediodía y siguió hasta el lunes a la tarde, cuando yo, estando en mi casa, volvió a entrar el marido de mi hermana con la misma modalidad, saltando el muro del costado, entraban y desde adentro, que habían roto el mecanismo del portón del garage, porque ese garage se abría de adentro hacia afuera. Entonces, como no tenían, o sea, como ese era el mecanismo, tenían que hacer eso. Hacían eso y desde ahí empujaban y levantaban y sostenían con un palo o algo, porque habían roto el mecanismo, que tiene como un brazo que se levanta y queda arriba, digamos. Entonces tenían que poner algo para... Eso por un lado. Y otra cosa, antes que me olvide, es que además de toda esta, digamos, irregularidad y cosas medio inexplicables del fiscal Lescano, digamos, en el momento posterior al hecho, el robo y la usurpación le fue avisada a Lescano en el momento del hecho. O sea, en flagrancia.
mientras estaban cometiendo el delito, y él no hizo lo que correspondía hacer y me decía que yo tenía que viajar desde Corrientes Capital, hasta San Miguel a hacer la denuncia, cuando se le avisó que se estaba cometiendo el hecho, que yo tenía que hacer la denuncia y que yo era el que tenía que ir a abrir la casa. O sea, eso lo posterior, sí, ya ahí es una cosa inexplicable, porque él, siendo un fiscal, cuando existe noticia de crimen y de un delito, no hay obligación de, cuando se le avisa en flagrancia a la autoridad, él tiene la obligación de actuar. No. ¿Vos le avisaste a él directamente de lo que estaba pasando? Me avisó, obviamente, la primera que me avisa es la señora que está a cargo de nuestra casa, que pasa y le ve a mi hermana, ve la camioneta de mi cuñado de Córdoba, mi hermana de Córdoba y el hijo de Córdoba, le ve con el portón levantado y a ella ahí. Obviamente es que abrieron la casa, digamos. Entonces me avisa a mí, yo le aviso a la policía de San Miguel, y después también le aviso a la Fiscalía de Santa Rosa y al fiscal Escano. Y todo ese tiempo, desde el sábado al mediodía hasta que yo viajé y después, yo estuve, o sea, él estuvo totalmente anoticiado y me decía eso. Yo le decía, pero vaya y ahí está la señora. Así no vaya él, pero él tenía que mandar a los efectivos policiales. A eso mandar una orden a la comisaría de San Miguel, que vayan efectivos policiales y contate lo que estaba pasando. Sí, él supuestamente constataban, pero me salía con el cuento ese que te dije, que decía que no se veía violencia del lado afuera y qué sé yo, pero... Tampoco entraron y además lo de la denuncia, él es un fiscal, sabe que no es así, digamos, como te expliqué. Y por el otro lado, que eso que me decía que yo tenía que ir a abrir la casa con mi llave y qué sé yo, él es la autoridad pública, él tiene que mandar a que se entre como sea. La casa, él puede mandar una orden de allanamiento a tu casa y encontrar a las personas adentro. Sí, además me ponía la excusa de que no quería romper la puerta, qué sé yo. No, si usted ve la propiedad, se da cuenta que había maneras de ingresar por el mismo murito que ellos saltaban, poniendo una escalera o algo. No había necesidad de romper nada. La policía podía conseguir una escalera, podía pedirle al vecino entrar y ver. Y además ya le manifesté cuál iba a ser la modalidad cuando me decía que no se veía nada, porque yo, al conocer cómo es la propiedad, le dije, es que no va a haber nada, porque lo que hacen es saltar por el muro del costado y obviamente rompieron o barretearon del lado de adentro para que no le vea mientras estaban rompiendo. Y después, cuando yo llegué y pude entrar con mi llave y llamé a la policía y constatamos, así fue, se constató que era así. Le vuelvo a preguntar, ¿a nombre de quién está esa casa? La casa y todos los bienes que hay son de mis dos padres. Ajá. Claro, y todavía está viva tu madre, que vos te haces cargo. Y todavía está, además, digamos, y ni aunque no estuviera mi mamá, lo mismo no pueden robar, digamos. Pero en este caso hay una cosa más grave todavía, que mi mamá está viva y el curador, el que ejerce los derechos sobre la persona y los bienes de mi mamá, hasta que fallezca, soy yo nombrado por el juez. Así es. Bien. ¿Y el fiscal Lescano que hizo todo esto? Y como la explicación, la última excusa que puso fue que primero tenía que hacer una audiencia testimonial conmigo para imputar, cosa que tampoco es verdad, porque una audiencia testimonial no es un requisito para una imputación, sino que haya elementos de prueba suficiente, y eso lo hay desde el primer momento del hecho. Por otra parte, esta audiencia testimonial, él más de una vez me programaba y me hacía ir a un día, una hora determinada, y lo esperábamos que nos pase el link con mi abogado, y como 2 o 3 veces, sin ningún motivo, nos hizo perder como 2 o 3 horas y nunca se hizo presente la audiencia. Y o sea, esto que él mismo ponía como
supuestos requisitos según él nomás, y él mismo obturaba o trababa. Ahora sí ya se hizo. Ahora además ya se hizo esta audiencia. Pero ¿cuáles eran los argumentos, o sea que para... ni siquiera la excusa de él? Vamos a hablar de a uno, porque si no, no nos vamos a entender. ¿Cuáles eran los argumentos para postergar o suspender las audiencias? Ninguno. No, nunca les dio una explicación. No. Simplemente te decía, suspendemos. Mira, por lo menos 2 veces nunca pasó el link, y después no, porque se supone que, o sea, además de mí están los abogados, o sea, también. ¿Y esto está documentado? ¿Está registrado? Por supuesto, porque está en todas las conversaciones del momento que le decía, estamos esperando que nos pase el link para la audiencia virtual, y después daba, por decirte, creo que una de las solas veces dio como una excusa que no había internet por la lluvia y qué sé yo y qué sé cuánto, pero una sola vez, pero ya una sola vez puede ser, pero 3 veces, digamos. ¿Y a sus hermanas nunca le han citado? Que yo me haya enterado, ¿no? Digamos. Que yo me haya enterado, ¿no? Rarísimo. Sí. Porque si pero desde el vamos, que te suspenden las audiencias sin darte un motivo, se supone que sos una entidad, una organización, un representante del Estado serio. No podés no mandar directamente un link de una audiencia y no explicarle a los implicados cuáles son los motivos de que esto no se está cumpliendo, estas instancias no se están llevando a cabo. Obviamente que sí. Aparte, en el caso que lo hiciera, lo tendría que reprogramar con tiempo. Pero eso, una cosa es reprogramar y otra cosa es esperar que llegue el día y la hora y no hacerlo, y ahí recién decir, pasó tal cosa, o muy poco serio, o no se pudo tal cosa. Por otro lado, quiero como hacer una observación, que también habla de que yo le manifesté desde la primer denuncia falsa que hicieron mis hermanas, por la que, digamos, Lescano casi durante un año me hizo una persecución ilegal y arbitraria, digamos, a mí. Lescano le hizo a usted, después que sus hermanas le hagan una denuncia falsa. Sí. ¿De qué sentido? Me hizo una persecución ilegal y arbitraria donde me hostigó y me acosó durante prácticamente un año, porque me molestaba todo el tiempo, pero sin fundamento, o sea, en este sentido, porque si él tenía tantas pruebas, supuestamente, entonces me hubiera imputado y listo, cosa que nunca hizo. Él me perseguía y me hostigaba y me acosaba y molestaba sin imputarme. ¿Pero cuál era el motivo de esa persecución? El motivo era que él quería que yo acceda a una conciliación con mis hermanas. Cuando usted dice yo que le persigue, le hostiga, no estoy obligado. Usted decía, le persigue, le hostiga. ¿Con qué tipo de maniobras o actos realizaba esto? Y todo el tiempo me insistía con eso de la conciliación. ¿Cómo le insistía? ¿Personalmente? Por WhatsApp, por a mi abogado. ¿Qué tipo de expresiones? Para que vos me digas, usted me dice que le hostigan. ¿Qué tipo de hostigamiento? Y porque... ¿Hay alguna amenaza? Y bueno, ¿hay alguna primero fue suave, y como yo me seguía negando, llegó un momento donde ya sus expresiones ya tranquilamente pueden caer en coacciones, abuso de autoridad o a premios ilegales. Como obligándolo a que acceda a la... Exacto. Casi como, por eso le digo, como coacciones, a premios ilegales o abuso de autoridad. Porque una cosa es que me ofrezca, pero si, no sé, fácilmente me habrá ofrecido como 7, 8 veces y yo ya le expliqué que de ninguna manera iba a acceder a una cosa, y que haga lo que... O sea, que haga lo que a él le parezca, que haga lo que tenga que hacer, porque yo estaba muy tranquilo de que yo era inocente, que ese hecho no existió. O sea, directamente los hechos relatados no existieron, y por lo tanto, de unos hechos que no, yo le decía, de unos hechos que no existieron no puede haber prueba. Porque si un hecho no existió no puede haber prueba, así que yo estaba muy tranquilo, que usted haga lo que le parezca que yo... Entonces primero empezó suave y después cada vez fue recrudeciendo el grado de y me empezó a amenazar con la fuerza pública, que si yo no accedía al planteo de él,
me iba a venir a buscar con la fuerza pública desde Santa Rosa hasta Corrientes. Usted sabe que le mandaba también a su secretaria a que le manden audio de ese mismo tenor a mi abogado. Preguntaba, Darío. No, el año pasado también he visto en una noticia de otro medio periodístico que el año pasado habría citado mediante la policía a una adolescente de 17 años para hacerle eliminar un posteo de redes sociales. Le había citado a una comisaría a la madrugada, justamente con la misma modalidad, el uso de la fuerza pública. No fue a la única, eso fue por lo de Andrea Klaus, citó a un montón de personas de Santa Rosa a que borren posteos de Facebook y les dijo que si no iban a tener que pagar una multa de 100.000 pesos. Multa de 100.000 pesos. Sí. Y por otro lado, según la propia Andrea Klaus, para tratar de desmentir lo que la gente comentaba, les citó en la fiscalía y les mostraba una autopsia falsa. Habíamos tenido justamente, ¿te acordás, Alejandro? En entrevista con Andrea, recibido la noticia de ciertas irregularidades en cuanto a la autopsia. ¿Recuerdan que justamente Andrea Klaus mencionaba que ella solicitaba que se volviera a realizar? ¿Cuánto tiempo pasó, Alejandro? ¿8, 9 meses? Sí. Exhumaron el cuerpito de Matías. Y ahí salieron, otro informe salió. Sí. Obviamente, sí, obviamente nos acordamos porque es un caso que llevábamos muy siempre latente y siempre seguimos en contacto con Andrea, que obviamente pide justicia por su hijo, porque supuestamente salió que él murió ahogado por sumersión, pero tenía algo en los pulmones, en el hígado que hacía dudar. Claro, pero justamente que el informe forense, no recuerdo exactamente cómo lo expresaba, pero hablaba de que efectivamente la muerte se había producido por asfixia por inmersión, pero aparentemente el tiempo que habría pasado en el agua fue bastante prolongado, y lo que nadie refleja el grado de negligencia. Claro, que nadie se preocupaba por él. Bueno, Augusto, realmente esto es algo que obviamente el fiscal Lescano nuevamente está en el ojo de la mira, ¿no? En la mira del ojo, como se dice. Y otro caso más, porque ahí nos están comunicando que hay otro caso también que enseguida vamos a sacar telefónicamente a una señora, que el fiscal Lescano también está a cargo de esta causa. Así que creo que nosotros vamos a seguir en comunicación con vos. Te agradecemos que hayas venido acá a compartir tu historia con nosotros, porque es otro caso muy turbio que lo que estamos viendo que hace el fiscal Lescano. No únicamente el caso tuyo, sino hay varios casos que él está llevando adelante la fiscalía. Fuera también lo de la chica que citó, y en su momento un informe que hizo el programa PDI, que había periodismo de investigación, un montón de cúmulo de casos. Si me permitís decir algo más. Sí, dígalo. Otra cosa que yo quería resaltar es que desde el primer momento ese, cuando me persiguió por esa causa de denuncia falsa de amenaza, yo le manifesté qué era lo que pasaba, digamos, que le di mi versión y no me quiso escuchar, digamos, que le dije que eso era toda una cosa falsa que no existió, motivado en una venganza, porque yo no quise firmar un acuerdo sobre una herencia. O sea, yo le di toda una explicación, y le dije que también que se estaba usando la administración de justicia para llevar a cabo una venganza personal, y él, haciendo eso, se prestaba a eso. No me parece un dato menor eso, digamos, que yo ya ahí en ese momento le dije que la administración de justicia no está para que alguien lleve una venganza personal. O sea, él se fue un instrumento, y en un punto después lo que él hizo conmigo también fue eso, porque él se aprovecha del poder que tiene como funcionario público por ese encono que tiene contra mí, para descargarse en ese sentido. Y otra cosa también que quiero decir es el tema de que
que también relacionado con esto, que es muy grave esto que se les permite hacer a mi hermana y los maridos, que son personas que viven en Córdoba y Buenos Aires, porque es como una burla a la justicia de Corrientes y al Poder Judicial de Corrientes. Entonces esto crea como un precedente muy malo, digamos, porque es como que personas de otras provincias o de otros lugares vienen de lejos y cometen impunemente delitos, se usan a fiscales como este que se prestan para esto, y en definitiva es como una burla a todo el sistema de administración de justicia. Claro, por supuesto, es como si ellos una suerte de evidenciar o mostrar que pueden venir, cometer los actos que quieran y los organismos encargados de hacer cumplir la ley aparentemente no procederían de la forma más adecuada que corresponde, ¿no? Obviamente. Y después se van como si nada, y vos te imaginarás, viste, que hay una diferencia entre ir y cometer un delito en un lugar y después irse a 1000 kilómetros. Es exacto, como que, por eso es lo que digo, y a vos que estás acá cerca te quiso hacer que te presentes para la audiencia, y a las personas que están imputadas a la causa no. Sí. Ahora bien, para los casos de la audiencia, en este caso que el caballero vive a determinada distancia de donde debería realizarse, ¿no es necesario que la fiscalía o el juzgado argumente el por qué necesita que sea presencial? Bueno, a eso es lo que vamos. Yo declaré por videollamada estando acá, cuando tuve que salir testigo. A mí también me ha pasado. Obviamente, no fue que tuve que ir al juzgado a ir presencialmente a declarar. Me ha pasado el caso de que oportunamente con la madre de mis hijas hemos tenido que hacer mediación y la hemos hecho virtual, porque yo estaba en Mercedes y ella estaba en Paso de la Patria, entonces... Bueno, pero yo te estoy diciendo que yo estaba acá en Capital y no me presenté acá al juzgado. Si no, me llamaron la secretaria, la fiscal, la jueza, estaba la abogada de la persona imputada y yo era el testigo. Aparte acá hay dos cuestiones diferentes con eso. Es que una, en general a los demás, a otros testigos que les citó la Fiscalía de Santa Rosa en su momento, inclusive de San Miguel, sí. No es re cerca, pero es mucho más cerca. Le hizo, o sea, a varios... le hizo declarar por videollamada. Entonces hay un trato discriminatorio contra mí. ¿Puede decir que hay una persecución contra vos? Sí, y por otro lado también Lescano lo usa como castigo y disciplinamiento, porque cuando yo me quejaba, ahí cambiaba y decía, no, ahora no va a ser virtual, ahora vas a tener que venir hasta Santa Rosa. Y después, cuando ocurrían otras cosas como la que te conté, de la noche a la mañana cambiaba la actitud, sacaba de la galera y la audiencia se llevó a cabo en forma virtual. Entonces quiere decir que era posible, o sea, lo usaba como castigo y disciplinamiento cuando yo me quejaba o le reclamaba. Muy bien. Bueno, Augusto, te agradecemos totalmente esta presencia aquí, o como te dije, vamos a seguir este caso muy de cerca, no va a ser la primera vez que estés acá, obviamente. Sí. Vamos a tratar de dialogar. Yo te conté apenas porque el fiscal Lescano no es la primera vez que lo nombramos acá en Justicia Divina, ya hay varios casos. En un momento nos quisimos comunicar con él a ver si le podía dialogar y obviamente no quiso dialogar con nosotros. Sí. Por eso te digo, no es el único caso que también hace este tema de perseguir a las personas y demás. Pero vamos a seguir tu caso muy de cerca, porque es lo que hacemos la justicia divina. Hasta que obviamente se haga la justicia que uno quiere realmente. Sí. Por otro lado, él dijo que la audiencia dijo que se iba a excusar, pero hasta el momento yo no estoy notificado formalmente. Y hasta que no haya una notificación no hay nada. O sea, hasta el momento no hizo la imputación ni tampoco se excusó. O sea, sigue haciendo correr las cosas sin hacer nada, digamos. Obviamente tener representante legal, ¿no? Sí. Muy bien. Y por otro lado, digamos que fuera de que, porque digamos esto es como un cambio de figurita, como queriéndome tomar por tonto a mí, de que haga que se excuse y ponga otro fiscal ahí.
se excusa de la causa, pero el fiscal de la Fiscalía de Instrucción de Santa Rosa sigue siendo él. Obviamente. Entonces, porque él está a cargo. Más allá de que me cambie de figurita, me quiera tomar por tonto y cambiar de figurita, sea quien sea que esté, lo mismo tiene que imputar y tiene que hacer todo lo que corresponde, porque hay sustento de sobra para que haga.